Mi grupo está conformado por David Nicolás Jiménez Jiménez, José Leonardo González López, Junior Gómez Alfonso y yo, Laura Alexandra Vergara Romero, del curso 1H. Nosotros vamos a exponer la Revolución Rusa de 1917. El antiguo imperio ruso se regía bajo un régimen zarista autocrático y represivo desde hacía 3 siglos, cuando en 1613 se instauró en el país la dinastía romana. La abolición de la servidumbre promulgada en 1861 por parte del zar hizo que los antiguos siervos se desplazaran a las ciudades, convirtiéndose así en mano de obra industrial. La ineficacia de la monarquía absoluta se reflejó de forma bruta cuando Japón derrotó en 1905 a la que aún se consideraba una gran potencia europea. Se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta durante reprimida en lo que se conoce como el Domingo Sangriento, el cual puso en evidencia la inestabilidad de las bases en las que se sustentaba este país. Estos trabajadores y campesinos conformaban los primeros órganos del poder independiente de la tutela del Estado de los Soviets. Las reformas de Sergeyevich fortalecieron una intensa industrialización en unos pocos núcleos industriales urbanos y el nacimiento de un proletariado pobre y combativo. Diversos grupos clandestinos luchaban contra la monarquía rusa, entre ellos se destacaba un pequeño grupo de marxistas revolucionarios dirigidos por Lenin. Conocidos como los bolcheviques, representaban una visión radical del marxismo con la disciplina propia de una organización clandestina. A esto se le unió la impopularidad del zar Nicolás II, que era considerado por la población como el responsable máximo de la catástrofe de la guerra. Las bases del marxismo era el socialismo, que se oponía 100% a los ideales del capitalismo y su principal objetivo era vivir una sociedad sin clases para evitar injusticias del más poderoso. Y el comunismo, que se basaba en que los recursos y medios de la nación pertenezcan a la comunidad y no para los individuos, y el reparto equitativo de todo el trabajo en función de la habilidad y de todos los beneficios en función de las necesidades. La situación terminó por estallar en marzo de 1917. Las protestas de la población de Petrogrado, actual San Petersburgo, derivaron en una gran protesta. En pocos días, la autocracia zarista se derrumbó. Dos poderes se volvieron a posicionar, el gobierno burgués y los soviets que habían peleado por el poder en los meses posteriores. El gobierno profesional quedó en manos de Alexander Kerensky, un socialista revolucionario que mantuvo su compromiso con la ente de la guerra. Solo los bolcheviques parecían tener la respuesta a la crisis general. Su partido controlaba en ese momento el Soviet de Petrogrado. El otro gran líder bolchevique dio la orden de levantar el pueblo de la Guardia Roja, una milicia de soldados revolucionarios controlado por el partido de él. El golpe de estado del 7 de noviembre, el gobierno profesional fue sustituido y sus miembros huyeron y fueron arrestados. Lenin se puso al frente de un gobierno del comisionario del pueblo. El Congreso de los Soviets, reunido en aquel momento, decidió apoyar el golpe del Estado y aceptar el nuevo gobierno. El nuevo ejecutivo aprobó los decretos con los que se buscaba el apoyo de las clases trabajadoras. Decreto de la paz, en el que se proponía a todos los contendientes una inmediata paz, sin elecciones, sin reparaciones. Decreto de la tierra, se estableció la expropiación de los terratenientes y reparto de tierras entre los campesinos. Los bolcheviques solo consiguieron un cuarto de los diputados en una asamblea donde los socialistas revolucionarios eran mayorías. La Guardia Roja disolvió la asamblea el 5 de enero de 1919. En adelante, el gobierno de Lenin basó la legitimidad de su gobierno en los soviets, controlados por los bolcheviques. Desde un principio, los comunistas fueron estableciendo las bases de la dictadura. Inmediatamente después de llegar al poder, el gobierno comunista tuvo que hacer frente a un ataque militar generalizado. El Ejército Blanco pactó con todos los opositores del bolchevismo, en la que predominaron diversos generales zaristas. Fueron de la Entente,
británicas, francesas, norteamericanas, japonesas, enviadas con la esperanza de derrocar a los comunistas y conseguir que Rusia volviera la lucha contra los imperios centrales. El gobierno bolchevique tuvo que tomar medidas extraordinarias. León Trotsky se puso al frente del Ejército Rojo. A la vez que Rusia estallaba la guerra civil, la guerra mundial entraba en su última fase y para hacer frente al conflicto interno, Lenin tuvo que plegarse a los imperios centrales. Acabada la Gran Guerra, el Ejército Rojo centró todas sus energías en derrotar al Ejército Blanco. Finalmente, en 1921, los comunistas pudieron proclamar su triunfo en la guerra civil. Al año siguiente nacieron las Uniones Republicanas Soviéticas. Rusia, surgida de la guerra civil, era un país destrozado y hambriento. La respuesta del gobierno comunista fue un giro importante en la política económica. En marzo de 1921 se inició la nueva política económica que se mantuvo en vigor hasta 1928. Las nuevas directrices económicas autorizaban a los campesinos a vender su producción a los particulares o a los organismos estatales. La reducción del gasto estatal y el aumento de los impuestos también contribuyeron a la estabilización de los precios de la economía, ya que había disminuido su apertura al exterior. En estas condiciones, la industria se debería transcurrir por vías no transitadas con anterioridad. Tras el fracaso del comunismo, la guerra de la NEP permitió la recuperación económica del país. Lenin, sin embargo, no pudo verlo tras sufrir un atentado en 1918. Su salud se deterioró y murió finalmente en 1924. Finalmente, la lucha por la sucesión entre los dirigentes bolcheviques se saldó con el triunfo de Stalin y Trotsky, que tuvo que abandonar el país.